bienvenidos a esta segunda teleclínica. El tema es intervención en rehabilitación para lesiones de ligamento cruzado anterior. Mi nombre es Sandy Juárez, soy de la Unidad de Habilitación, Rehabilitación y Discapacidad. Y en esta tarde nos acompaña el doctor William Martínez Torres, que es médico residente del ISRI en Medicina Física y Rehabilitación, también delegado por el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. Gracias, doctor, por acompañarnos en esta tarde. Esperamos aprender mucho de rehabilitación de ligamento cruzado. Muchas gracias, doctora. Igual un gusto que nos haya invitado y estamos a la orden para cualquier futura invitación. Bueno, el tema con el cual vamos a iniciar esta ponencia es la lesión del ligamento cruzado anterior. Y antes de pasar al componente de la ponencia como tal, vamos a dar un pequeño de casos clínicos de este tema como tal. Iniciamos por la privacidad de nuestro paciente, las iniciales de su nombre, un paciente de 18 años que es estudiante universitario, que en esa consulta es acompañado por su madre, con una fecha en la que se realizó la evaluación que fue el 15 de enero de ese año, con la expectativa de este usuario que era jugar fútbol de nuevo. Y el consulta fue la recuperación de la rodilla. La presente enfermedad, pues tenemos un usuario masculino de 18 años que acude con historia de un mes de sufrir traumas en rodilla izquierda, secundario a impacto con otro jugador durante el tiempo político. Posterior al trauma, requiere que no puede estar, no se puede parar por dolor intenso localizado en la rodilla izquierda, por lo que abandona el partido de fútbol y al notar edema progresivo, aumento de la intensidad del dolor, decide acudir a un centro médico donde diagnostican la sospecha de ruptura del ligamento cruzado anterior, que se confirma mediante una resonancia magnética de la rodilla izquierda. Es sometido a una reconstrucción de dicho ligamento y la rodilla izquierda, vía mínimo invasiva, hace 10 días, sin complicaciones postquirúrgicas. Y este día acude a este centro con edema, dolor en la rodilla izquierda en escala visual a 5 de 10, que refiere que se exacerba al intentar realizar la extensión de la rodilla. Aún no realiza cargas de peso de 10 miembros, y es referido a este instituto para una evaluación y tratamiento pertinente. Como antecedentes, pues podemos verificar que nuestro usuario no tiene un antecedente médico previo, no tiene cirugías previas, no es alérgico a medicamentos ni a alimentos. Nos menciona que hubo un tendón donador para el injerto, que pronto vamos a hablar de eso, y que es estudiante universitario y que tiene una carrera de tercera división de fútbol, o sea que es un deportista. En el examen físico, desde aquí podemos ver la importancia de las primeras evaluaciones que le realicemos a nuestro usuario, porque podemos verificar que tiene un peso de 65 kilos con una altura de 175 centímetros, que nos brinda un IMC bueno, con una presión arterial adecuada, con frecuencia cardíaca de 82 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 14 y saturación de oxígeno del 98%. Estos indicadores ya nos dan una idea del estado de salud de nuestro usuario y también de la intensidad del ejercicio que realizaba y que puede realizar a futuro durante el proceso de rehabilitación. En el examen físico funcional, en la postura del usuario está en monopedestación derecha, para lograrse con los pueblos del pie derecho, utilizando muletas axilares. El desplazamiento como tal es con dichas muletas axilares en balancín, sin ninguna dificultad. En el consultorio durante el examen físico, cabe recalcar que desde aquí estamos verificando que no hace descarga de peso del miembro inferior afectado. En el examen físico nosotros estamos mostrando, evaluando los segmentos corporales, articulaciones, en las cuales vamos viendo desde los arcos de movimiento y la fuerza de cada uno. En este caso, el cuello, no tenemos ninguna alteración en sus arcos de movimiento, están completos, y la fuerza está 5/5 de la escala de Daniels, que es la escala que utilizamos para evaluar fuerza muscular.
Igual seguimos haciendo la evaluación completa de cuello hacia distal y vemos que en hombros todos los valores de arcos de movimiento están completos, con fuerza muscular en excelente estado de sí. Codo igual, muñeca y manos, no vemos ninguna alteración evidente en el examen físico. En la columna dorsal no encontramos ninguna evidencia sobre alguna manifestación de escoliosis. No palpamos espasmos musculares ni dolor en región lumbar o dorsal. No hay dolor en la articulación sacroiliaca y los arcos de movimiento activo de la espalda están completamente conservados y la fuerza muscular de los abdominales y los músculos extensores de la espalda se encuentran en 5. Quiere decir que están normales. Llegando a las caderas, vemos que en la evaluación funcional no hay ninguna alteración en actos de movimiento y la fuerza se mantiene siempre de 5, completamente normal. Pero ya llegamos al segmento donde sí nos detuvimos un poco más y es en las rodillas. Como podemos verificar, la rodilla derecha no tiene ninguna alteración. El arco de movimiento de flexión es de 135 grados y extensión de 0 grados, teniendo en cuenta que el movimiento de flexión es aquel que se realiza de anterior a posterior en el caso de la rodilla, con un arco normal, se menciona de 135 a 145 grados, dependiendo de la composición física de cada paciente. En este caso tenemos que es normal y la extensión es el movimiento de la rodilla que realiza de posterior a anterior, que tiene que llegar a 0, o en palabras resumidas, una extensión completa. En este caso vemos que la rodilla derecha no presenta ninguna alteración, pero ya pasamos a la rodilla izquierda y aquí vemos que las alteraciones son más evidentes. Se evidencia que hay un edema localizado en dicha rodilla, que no hay dolor, que no hay rubor al tacto, que no hay calor ni rubor al tacto, y que los arcos del movimiento ya son alterados. Si vemos, en la flexión nos menciona que hay un 40 grados de flexión, es decir, que no llega a la mitad del arco funcional, y la extensión de menos 10. Quiere decir que el paciente, cuando intente extender el suelo de su rodilla, no logra por completo y le faltan un poquito 10 grados para lograrla. Además de eso, a la hora del examen físico, con él no realizamos maniobras de compresión y de extensión, ya que estas maniobras pueden ser un poco costosas, pero en el caso de, aparte de la reconstrucción reciente, tenemos un grado de edema. Entonces no íbamos a poder apreciar en sí el resultado de dichas maniobras. Así que en este caso se dejaron de lado, pero la fuerza tampoco se pudo evaluar, ya que el dolor condiciona esta medición y nos puede dar un dato demasiado subjetivo. Los tobillos, para concluir, no tenían ninguna alteración en sus arcos de movimiento funcional, estaban completos y la fuerza era de 5 completamente. Pero lógicamente la sensibilidad estaba conservada en todos los dermátomos y los reflejos osteotendinosos de los miembros inferiores, tanto aquilios y laterales, estaban normales y presentes, y el rotuliano derecho normal presente. El izquierdo, pues, no fue evaluado, por lo que podíamos tener un dato sugestivo. En la evaluación funcional de nuestro usuario, pues un usuario independiente de las actividades de la vida diaria primaria, quiere decir que él podía desempeñarse en su hogar en alimentación, en vestuario, en higiene, sin ningún problema, y no tenía necesidad del apoyo o de la ayuda de un familiar. En cambio, vemos una dependencia parcial en los traslados comunitarios. Quiere decir que él saliendo de su casa, la distancia un poco más larga, le costaba un poco. Lo que era necesitar a veces era apoyo del familiar o ir en un vehículo. Así como se le dificultaba en algunos casos subir y bajar escaleras. El diagnóstico clínico con el cual vamos a manejar a este paciente sería una secuela de ruptura completa del tendón cruzado anterior de rodilla izquierda. Luego pasamos a los diagnósticos CIF, que eso es la clasificación internacional de la funcionalidad. Y este instrumento es una herramienta que nos da la posibilidad de poder verificar el estado funcional de nuestro paciente, que no limita solamente un diagnóstico clínico, teológico, sino que nos da la oportunidad de hacerlo de una manera más dinámica. Por ejemplo, en nuestros pacientes vemos que las funciones corporales
las que han sido afectadas sería el dolor moderado en la extremidad inferior, la limitación moderada de la movilización articular, la disminución moderada de la fuerza muscular de los músculos de la rodilla izquierda y las alteraciones del patrón de marcha. En la estructura vemos que es la deficiencia completa de la estructura de la articulación de la rodilla izquierda con cambio cualitativo. Eso no quiere decir que hubo una ruptura del ligamento cruzado anterior. En actividades de participación, en esta parte de la clasificación internacional de funcionalidad, nos brinda la posibilidad de ver en este momento dónde están sus dificultades y con una evaluación posterior verificar cómo él se ha ido desarrollando y cómo él ha ido superando y cambiando esta clasificación. Por eso les mencionaba que es una clasificación dinámica y es un instrumento muy útil en estos casos. Como podemos ver, tenemos una dificultad moderada para ponerse de rodillas, dificultad moderada para ponerse en pie, igual para mantenerse en pie y dificultad moderada para distancia larga. Dificultad moderada para andar en distintas superficies, como hemos mencionado al inicio, y dificultad grave para correr. Además de una dificultad moderada para subir y bajar escaleras y la dificultad moderada para desplazarse fuera del lugar y otros superficies. Y como verificamos, en sí, la actividad que él, por la que estaba consultando, en cual la expectativa también estaba puesta, es la dificultad completa para la práctica deportiva. Entonces, esperamos que posterior a un proceso de rehabilitación, él pueda cambiar esta actividad y verificar que se pasa de una dificultad a una dificultad leve o posiblemente se elimina. Los factores ambientales estos son los que pueden determinar tanto una barrera como un apoyo para el proceso de rehabilitación en este caso. Y vemos que él tiene apoyo sustancial de profesionales de salud, servicios de salud y rehabilitación que han estado en tiempos oportunos y cerca de él. El apoyo familiar, ya que han estado siempre pendientes de las necesidades y llevándolo a sus consultas, a sus terapias físicas y el uso de productos y tecnologías de movilidad. Eso ya lo vimos reflejado en el uso de las muletas axilares. Y las barreras científicas leves serían el uniforme. Él nos mencionaba más que todo estos entornos arquitectónicos como escaleras. Y como ven, los podemos clasificar en este instrumento. Con el plan de rehabilitación, en este caso, nosotros se tiene que trabajar en base a metas de tratamiento. Estas metas son las que van a regir por dónde el plan terapéutico tiene que ir. Y así vamos a ir verificando si se está logrando, en qué está faltando un poco y cómo podemos trabajar para lograr dichas metas. Las metas que se trazaron con él después de esta primera evaluación fue disminuir el edema, disminuir el dolor, evitar pérdida de los arcos de movimiento, no solamente de la rodilla afectada, sino perder todas las articulaciones y mantener el trofismo muscular, que en este caso va a ser primordial para las siguientes etapas de rehabilitación de nuestros pacientes. El plan de tratamiento. El plan de tratamiento se dividió en terapia física, exclusivamente 3 veces por semana, un número de 12 sesiones. Él va a recibir el apoyo aparte de las modalidades de ejercicio terapéutico, va a recibir el apoyo de un medio físico, sería la magnetoterapia, en modalidad pulsátil de 35 Hz por 30 minutos en la rodilla izquierda. Estas modalidades terapéuticas nos brindan una ayuda tanto en la inflamación y en el grado de reparación de dicho ligamento, ¿no? Entonces brindamos un poquito más de apoyo aparte de los ejercicios que voy a detallar ahorita, iniciando con movilización manual de la patela izquierda, ya que esto es una complicación bastante frecuente por inmovilidad. Si recordemos, ya llevamos un poquito más de un mes desde que se inició el cuadro. Entonces la patela puede generar un grado de fijación y ella es la que brinda el apoyo, mucha extensión de la rodilla y si está fija,
Es bastante complicado y incluso algunas veces imposible realizar la flexión. Las movilizaciones activas asistidas a la rodilla izquierda según tolerancia y con precaución a la extensión, recordando que el ligamento cruzado anterior, la extensión total de la rodilla es donde vemos su máxima extensión. Y él está en un proceso de recuperación. Entonces, al inicio tiene que ser muy a tolerancia del paciente y también muy delicada la movilización. Y recordemos, las movilizaciones son medidas antiedema, así que van a ayudar a ir bajando poco a poco el edema. Y luego tenemos que dar pautas terapéuticas específicas dependiendo de nuestros pacientes. Y verificamos, nos decía que en el examen físico vimos que el usuario tiene una flexión de 40 grados. Entonces, nuestra meta terapéutica en la primera semana, vamos a intentar lograr hasta 70 grados de flexión de la rodilla, progresando según tolerancia a flexión de 100 a 100 grados a la semana. Si vemos, hay ventanas por lo menos de 30 grados de flexión que se van a ir logrando en dicha semana, pero estas no son forzadas, se inician de manera activa, quiere decir que el paciente solo lo va realizando y pues puede llevar algún apoyo parte del terapista para intentar que no sea muy rápido, muy fuerte o muy traumática para el paciente. Y a la segunda semana, aquí es donde vamos a retomar un componente clínico físico. Vamos a iniciar las extensiones activas según tolerancia hasta llegar a la extensión total de la rodilla izquierda. Si recordamos, faltaban 10 grados de extensión. Entonces, el propósito de realizar estos movimientos activos suaves es lograr que esa rodilla pueda extenderse. Al final, una extensión incompleta, aunque sean 10 grados, va a tener repercusiones tanto en la marcha desde el paciente, va a tener repercusiones en que va a adoptar ciertas posturas anómalas para caminar y aparte a la hora de correr es más difícil que mantenga un equilibrio como estaba antes. Pero si vemos esta modalidad de terapia, siempre no es que vaya una después de la otra, o que el plan sea como una receta, sino que se va integrando, porque como lo podemos ver acá, mencionamos que al mejorar dolor y disminuir el edema de la rodilla afectada, ya podemos iniciar los ejercicios. En este caso serían los isométricos, cúbito supino, abductores de cadera, cuádriceps femoral, isquiotibiales con precaución de no generar desplazamiento de la tibia bilateralmente, con una contracción submáxima de 15 segundos y reposo de 5 segundos, con series de 5 y tenemos que realizar 10 repeticiones de esto. Si vemos, en este caso es un poquito más la contracción submáxima, el tiempo de los isométricos normales. Un ejercicio isométrico es aquel en el cual no se genera movimiento de la articulación que se está trabajando. Pero al pasarlo por lo menos 15 segundos generamos cierto grado de fatiga. Se menciona que tenemos que buscar esa fatiga, pero no generar. Si genera dolor quiere decir que hay algo que está reaccionando y que tenemos que detenerlo. En el caso de los 15 segundos son porque estamos ante un usuario que es deportista, que tiene un buen índice de masa corporal, que no tiene ninguna otra alteración metabólica y que puede resistir este tiempo un poco más prolongado del usuario. Pero igual, el terapista físico siempre está a la cabeza de él a la hora de realización de estos ejercicios y le va indicando, por lo menos si hay puede hacer alguna variación de tiempo o serie dependiendo de cómo vea que va progresando entre cada terapia. A la segunda semana, de que ya no hay dolor, podemos pasar al ejercicio isotónico de cadena abierta para cuádriceps femoral, iniciando sin carga. Eso quiere decir que tenemos que realizar un movimiento de extensión de la rodilla, que en este momento esperamos que ya tiene que estar una extensión completa, sin dolor, sin ninguna carga de peso, para no poner en tensión al ligamento cruzado anterior. Tenemos que hacerlo de manera progresiva, a tolerancia, y si vemos aquí, sin llegar a máximo peso. Esto lo vamos a ir haciendo en pasos de esta semana,
para verificar que él tenga una ganancia de fuerza y frenamos también la atrofia de dicho cuádriceps, que es un músculo sumamente importante para la rehabilitación de estos pacientes, en primer lugar, y en segundo lugar, para practicar. También vamos a pasar a ejercicios de fortalecimiento de ambos tobillos, y en este caso ya las restricciones son menores, pero los recomendamos con bandas elásticas de resistencia media. No le generamos mucha fuerza en el tobillo ni que sean ejercicios activos. ¿Por qué? Al realizar estos movimientos, por ejemplo, al realizar un movimiento de músculo del anterior, quiere decir que va a hacer que el pie se vaya hacia arriba. Cuando no se apoyo, se va hacia arriba, eso hace que la tibia se desplace hacia adelante. Pues eso también puede generar un grado de estrés en el tendón, en el ligamento que se ha preparado. Entonces, por eso es la recomendación de hacerlo elástica. Y siempre estar pendiente de la tolerancia del paciente. Y el fortalecimiento de miembros superiores e inferiores. Inferior derecho con carga de peso máximo y submáximo sentado en el cúbito dorsal. Vemos aquí que igual, aunque no hay restricciones para miembros superiores, o para el miembro inferior que no está afectado, siempre tenemos que cuidar cada peso. Y también tenemos que verificar que ninguna articulación del cuerpo tiene demasiado tiempo sin realizar sus movimientos esperados o sin ir ganando y recuperando la fuerza que posiblemente ha perdido por el tiempo en el cual está inflamado. Aquí podemos verificar en este plan que esto de la rehabilitación es algo dinámico, es algo que varía dependiendo de cada paciente. Y es algo que nosotros tenemos que estar pendientes dónde puede hacerse una variación. En sí, quien es protagonista de este proceso, el usuario, nosotros brindamos un apoyo, una presencia para que éste se sienta seguro y tenga la confianza de abrirse y decirnos si hay algo que no le parece, si hay algo que le está generando molestia o malestar, y ahí cambiar. Pero todo depende del usuario, de la motivación, del estado de ánimo y de la confianza que tenga tanto al equipo de rehabilitación. Pero en los planes no nos centramos solamente en calmar dolor o en este caso fortalecer el músculo, sino que tenemos que ir a un paso más, que sería la educación de la marcha. En este caso, él aún estaba con sus muletas, por eso vamos a ir a la educación de marcha con muletas para que sea lo más armónico posible, genere el menos gasto energético posible y no genere algún daño sobrecargado. Al final, sí, también eso es aprendido. Y en la segunda semana ya podemos iniciar el apoyo parcial de peso en el pie afectado, siempre con las muletas o bastones canadenses de tener hermanos, sin llegar a la carga de peso total. Eso va brindando como un grado de estabilidad y va de nuevo reeducando la propiocepción que se ha visto afectada. Más adelante vamos a hablar un poquito más de la propiocepción, pero en los usuarios con lesiones de ligamento cruzado, no importa sea el anterior o el posterior, la propiocepción se ve afectada. Hasta los grados de equilibrio, de respuesta, cambio de movimiento pueden ser también afectados y generar a una marcha torpe o en algún momento se complica, ¿verdad? A la cuarta semana de iniciar la ambulación sin apoyo, pero reeducando más en barras paralelas. No va a ser así a libre demanda, ya que aún las cargas de tienen que ser cuidadas. No estamos dedicando la prótesis, sino que marchan apoyado de la pala y trabajo propioceptivo en distintas superficies y planos. El trabajo propioceptivo es bastante difícil en este caso. Solamente vamos con, por ejemplo, en superficies distintas, un leve plano inclinado, una leve pendiente, pero muy pequeña para que el paciente pueda de nuevo reeducar la propiocepción que se ha visto. El control al finalizar las terapias para asignación. Y verificamos en estas 12 semanas nuestro usuario, en estas 12 sesiones nuestro usuario va a ir poco a poco disminuyendo dolor, edema, ganando arco de movimiento que perdió, recuperando fuerza, trabajando percepción. Y no es que se estanque hasta ese,
sino que después de la evaluación nosotros tenemos que readecuar un nuevo plan terapéutico basado en lo que el usuario ha logrado hasta ese momento. Es decir, que después de eso sigue más tiempo de terapia y aparte de eso tiene que llegar también un componente muy importante que se inició a trabajar desde la consulta y en la educación tanto al paciente como a sus familiares. Esto es un proceso continuo que el protagonista es él y que el apoyo nos brinda su entorno para mantener la motivación y que no tengamos índices de abandono terapéutico, porque puede ser que al sentir una mejoría leve, al ver que el edema se fue o al lograr realizar el movimiento perdido, pensamos que ya está completamente curado, pues y abandonemos lastimosamente la terapia. Y en este caso, pues ha sido más puntual o más enfocado a un paciente deportista, pero no quiere decir que esta lesión sea exclusiva. La lesión puede verse en cualquier tipo de persona, tanto sea deportista o trabajador, hombre o mujer, así que siempre pueden estar atentos como personas de salud, tanto para el diagnóstico adecuado, si lo verificamos, la referencia oportuna y el manejo especializado. Bien, doctor, gracias por el caso clínico. Veamos si hay preguntas para ese. Estoy transfiriendo, sí, está transfiriendo de la Unidad de Salud de Izalco. Se escucha cortado. Sí. Y de Chachuapa. Bueno, no hay ninguna pregunta, doctor. Continuamos con la ponencia magistral. Ok, Por favor. bueno, entonces ahora sí vamos a abordar un poquito más el componente de la lesión del ligamento cruzado enfocado en lesiones deportivas. Estos son conceptos que todos manejamos ya, son conceptos que más de alguna vez hemos aplicado, estudiado, que conocemos por él. Solo que vamos a hacer un pequeño cambio, el cual lo vamos a aplicar a un deportista, ¿verdad? Pero no quiere decir que no sea el mismo para personas que no están de acuerdo, así que es algo que van a sentirse familiarizados desde ya con ello. Los objetivos de esa ponencia va a ser realizar un breve repaso anatómico en el cual vamos a enfocarlo propiamente en la anatomía de la rodilla y de los ligamentos interarticulares. Vamos a identificar la fisiopatología de las lesiones del ligamento cruzado anterior. Vamos a dar un pequeño abordaje tanto en pacientes deportistas como no, y conocer el abordaje de la rehabilitación y las lesiones del ligamento cruzado anterior. Como vimos, la rehabilitación en estos casos es algo dinámico, no está escrito en piedra que sea igual para todas las lesiones del ligamento cruzado anterior. Así que esto nada más nos da como una breve primicia de cómo tiene que ser el abordaje. Por ejemplo, en qué momento podemos realizar la referencia oportuna, podemos comenzar con los manejos de rehabilitación. Así que es lo que vamos a hacer esta tarde. Como una pequeña introducción, esto no es algo nuevo, la verdad que el ligamento cruzado anterior se tiene registros desde antes de Galeno, pero Galeno fue el primero que utilizó el término que aún utilizamos de ligamento endocruciate y con el cual se refería al ligamento cruzado anterior. Y ya pues este interés desde antes se refleja en estos tiempos, que es una estructura bastante estudiada. Se menciona que hay 2.700 artículos solo de anatomía del ligamento cruzado anterior, que es una estructura bastante pequeña y que no cambia. Pero aún así se estudia y siempre se realizan descubrimientos con nueva evidencia, de, por ejemplo, de la fisiología que ha pasado, algunas variantes anatómicas, y cerca de 15.000 artículos sobre las cuestiones realizadas, desde lesiones, reconstrucciones, todo lo que se nos imagina del ligamento cruzado anterior. Una anatomía de dicho ligamento es una estructura ligamentosa formada por dos fascículos que están compuestos por colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3.
Si recordamos, el colágeno tipo 1 da un cierto grado de resistencia y ahí es donde está el índice de fuerza que tiene este ligamento. Pero el colágeno tipo 3 es aquel que da la elongación y el grado de memoria para regresar a su largo original del ligamento como tal, pero vemos las distribuciones, son 90 del 1, 10 del 3. Entonces vemos por qué a veces tenemos este tipo de fractura, ¿verdad? De fusiones. Y conecta la articulación del soporte tibial, que sería tu origen, a su porción femoral, que sería donde se llega a insertar. La longitud de dicho ligamento varía dependiendo de alteración, de si hay altura, de la raza, del sexo y de cómo se tome la medida. Nos dicen que puede variar de 27 a 38 milímetros dependiendo del grado de flecha de extensión de la rodilla. Lo que sí no varía es el ancho de dicho ligamento, que es de 10 milímetros. Aquí podemos ver en estas dos imágenes de referencia la articulación de la rodilla como tal. Nos vamos a enfocar en el componente ligamentario en este caso, pero lo importante es que la lesión del ligamento cruzado anterior, el abordaje es un poco complicado, ya que no es bien raro que sea exclusiva del ligamento. Usualmente se ve afectado un ligamento colateral medial, más común, o colateral lateral, o ligamento colateral lateral, que son los que brindan la estabilidad, por ejemplo, en tensiones de valgo o de varo, y aquella resistencia en las rotaciones como la que da el mismo ligamento cruzado anterior y el posterior. Además de eso, hay dos estructuras importantes que son los meniscos. Usualmente por un trauma de alta potencia que causa esta lesión de ligamento puede también verse lesionado. Entonces, son dos, siempre van acompañados usualmente de algo más. Así que eso complica un poquito más tanto el proceso de reparación como el proceso de rehabilitación. Igual, este ligamento también tiene una irrigación. Y la irrigación es dada por la arteria geniculada de la rama anterior de la arteria popliteal. Y esto está inervado también por la rama articular tibial. Entonces, estas características tanto anatómicas, que son las que nos brindan la función que vamos a hablar de ligamentos, y las características de irrigación, de inervación, nos dan destellos clínicos, nos dan aquellas perlitas, por ejemplo, cuando un paciente o un usuario no venga o llegue en un transporte que ha tenido una abscesis con sangre, que ha tenido discoloración en líquidos no decir que había una ruptura de dicha arteria y que la lesión del ligamento cruzado anterior es bastante probable. Así que correlacionar la anatomía con el mecanismo, el trauma, la clínica, pues va dando ya la idea de qué pudo haber pasado. Los datos epidemiológicos de esta lesión, pues como lo vemos y concuerda con el caso clínico, son deportistas jóvenes de entre 10 y 20 años. Mayor a eso ya son personas que tienen actividad física regular o son personas que tienen actividad física esporádica, por ejemplo, que juegan fútbol un fin de semana y pueden tener algún tipo de lesión. En nuestro hemisferio predominante, ¿verdad? En otras latitudes, por ejemplo en Europa, en Australia, el fútbol más popular puede estar presente. En Estados Unidos el fútbol americano y también el hockey puede ser datos epidemiológicos de interés, pero nuestras latitudes ahorita el fútbol es quien va a la cabeza en deportiva, ¿verdad? Más del 60% de las lesiones tienen alguna estructura sobreallegada, como les mencionaba, usualmente es el menisco o el ligamento colateral medial. Y el 80% fueron causadas por traumatismo directo, como estamos hablando de lesiones deportivas, como en el caso clínico que presentamos, ¿verdad? Y esta es que quizás la epidemiología en la cual nosotros tenemos que tratar de enfocar nuestro abordaje, y es que el 90% de los atletas no pueden regresar a un nivel de actividad física, al nivel de actividad física previo a la lesión. Quiere decir que hay como un pequeño estanque de la actividad física que el usuario puede realizar. Y recordemos, en atletas de élite, por así decirlo, en atletas que esta es su forma de ganarse la vida,
esto tiene un peso bastante grande. Así que este dato quizás es el que nos lleva a nosotros, en donde vamos a ir a enfocar los procesos terapéuticos. El mecanismo de la lesión, la imagen es bastante clara en un deportista, pues cuando hay una rotación interna de la cadera, con una rotación también interna del pie, y la rodilla hace una rotación externa. O sea, en palabras sencillas, la rodilla gira para un lado que no está girando lo demás del cuerpo. ¿Y cuando vemos eso? Primero, como mencionábamos, en golpes, traumas o en cambios de postura repentinos. En estos casos, los deportistas vemos que dependiendo del deporte que participe, tiene cierto grado de respuesta. Por ejemplo, en los futbolistas es donde vemos ese cambio de movimiento repentino en el cual la rodilla va hacia afuera y genera una carga rotacional y embargo mayor a la que puede soportar el ligamento y en donde viene. En este caso lo vemos en la imagen y en este otro vemos dos ejemplos puntuales que traigo, en los cuales podemos verificar que estos son dos deportistas de élite, ya quizás de antaño. Vemos en uno a Radamel Falcao, el colombiano, jugando en el Mónaco, sufre una lesión del ligamento cruzado anterior por el traumatismo, por el golpe de otro jugador que genera una carga en vago de la rodilla y hace una ruptura del ligamento. Y en la imagen de la derecha podemos ver a Víctor Valdés, jugador del Barcelona, en un partido sin mucha relevancia contra el Celta de Vigo, en el cual al realizar un salto y caer, la rodilla genera una rotación distinta a la que lleva el cuerpo y genera también una ruptura del ligamento cruzado anterior. Estas dos imágenes son muy importantes porque son casos muy sonados. En sí tienen algo bien particular ambas. Fueron en el 2014, ambos jugadores se perdieron la Copa del Mundo por estas lesiones y el proceso de rehabilitación fue bastante duro. Y nos mencionan ellos mismos que ha sido una de las etapas más difíciles de sobrellevar en su vida. Entonces es donde nosotros tenemos que poner vital importancia al manejo multidisciplinario. Podemos ver que el quirúrgico haga su papel excelente, nosotros rehabilitemos de la mejor manera, pero el componente emocional siempre tiene que estar todo. Imaginemos en los casos de ellos, que son la forma de ganarse la vida. En lo particular menciona Víctor Valdés en su biografía que él fue a recibir su proceso de rehabilitación a Alemania y aún así fue un día fue una de las épocas más tristes y depresivas de su vida, porque se está privando de la actividad que él ama hacer, aparte de eso, con la que él se gana la vida. Entonces eso hay que extrapolarlo a nuestros deportistas también, a la población que hace deporte, que puede ser que de esa manera se gane la vida y se lo estén privando. Y aparte de eso, el miedo a futuro de qué va a pasar, que posiblemente se pregunte si va a regresar a ver o va a regresar a la actividad que antes realizaba. La biomecánica del ligamento cruzado anterior es de vital importancia porque es la que nos va a dictar tanto el mecanismo de lesión, pero también nos da la forma en la cual nosotros vamos a rehabilitar, en la cual le vamos a exigir un poco más a la rodilla en qué movimiento podemos, qué movimiento no, qué movimiento podemos esperar. Por ejemplo, la función principal del ligamento cruzado anterior es estabilizar la rodilla de manera pasiva, evitando que la tibia se haga hacia anterior en un desplazamiento dinámico. Quiere decir que cuando la rodilla es extendida, el ligamento, como en la imagen, está completamente tenso. Pues evita que la tibia se vaya hacia adelante cuando nos unamos, ¿verdad? Y esa es una de las características que nos dice la gente en una de estas lesiones. Usualmente el paciente llega cuando ya ha pasado lo doloroso, si nos menciona que él siente la rodilla sin estabilidad, que él da el paso en falso o que no hay un tope cuando él estira la pierna, porque el estabilizador primordial no está trabajando como tal.
Pero el ligamento cruzado anterior no se queda solamente en la extensión, sino que también da cierto apoyo en la flexión, ya que como podemos ver tiene dos fascículos, el anteromedial y el posterolateral. En los casos de flexión a 90 grados, que es la ideal para subir una grada, vemos que el ligamento posterolateral también sufre actos de tensión y esa tensión es máxima cuando hay una flexión total. O sea que hay una estabilización secundaria aún en flexión. Es verdad que flexionada quien trabaja más el ligamento cruzado posterior, pero brinda apoyo ese fascículo del ligamento cruzado anterior. Así que a la hora de la rehabilitación, por eso podemos ver en nuestro caso clínico que la extensión fue mucho más cuidadosa, que la flexión fue un poco progresiva, pero la extensión fue más detallada. Se le pusieron los grados, el tiempo que íbamos a iniciar, porque esperamos un poco a que aparte de bajar la inflamación, el ligamento estuviera un poquito más sano, más fuerte y no sufriera el grado de estrés como al dar una extensión total o una carga o levantar un peso o una extensión de la rodilla. Otro de las funciones primordiales del ligamento es mantener la alineación rotacional. Es verdad que la rodilla se caracteriza por los movimientos de flexión que le expliqué en el caso clínico, pero también tiene un pequeño porcentaje de rotaciones. Y esas rotaciones se ven manifestadas de mayor manera en los cambios de movimiento o los cambios de posición brusco que hace por un deportista en una carrera o en un partido de fútbol, en un partido de básquetbol, que son repentinos y rápidos. Los grados de lesión del ligamento pues se dividen en tres. El grado 1 vemos que solo tiene alteraciones bucales, grado 2 que ya hay una parcial ruptura y grado 3 que es una ruptura completa. Si hablamos de los manejos, pues cada uno va a depender propiamente del paciente, de las características clínicas, la etiología que tuvo y también la edad del paciente, a qué se dedica nuestro paciente, la actividad física que haga. Y podemos brindar manejo conservador mediante terapia física en la cual nosotros buscamos, se busca mantener el arco de movimiento, evitar contracturas articulares, evitar pérdida de fuerza muscular, mantener el trofismo, para que la rodilla pueda mantenerse apoyada por la fuerza muscular en un estado óptimo. Ya grado 2 y 3 ya es recomendable totalmente la cirugía de reconstrucción. Los factores de riesgo en esta patología son en jugadores, en atletas, como hemos dividido aquí, son dos, pero eso no deja de lado todos los otros factores de riesgo que puede tener una persona, un usuario no atleta. Por ejemplo, nos menciona que las mujeres tienen más riesgo de sufrir lesiones de ligamento cruzado. El sobrepeso tiene más probabilidades de sufrir lesiones. Las alteraciones rotacionales o del eje del hueso, por ejemplo, en rodillas valgo o barro, también hay un grado mayor de riesgo para tener esta lesión. Los pacientes con diabetes o alteraciones metabólicas igual tienen más riesgo en los casos de personas no atletas. Pero en atletas existen dos factores de riesgo que serían fundamentales. El primero es la insuficiencia neuromuscular y el segundo es la alteración biomecánica. La insuficiencia neuromuscular es aquella respuesta que tienen los deportistas ante una situación de estrés o un cambio repentino de movimientos. Por ejemplo, vimos cuando en la imagen anterior el arquero saltó y al caer en un pie, con esa rotación fue que generó la ruptura. Pero posiblemente un jugador de otra índole, por ejemplo, un jugador de voleibol, al tener un sistema distinto de juego, él haya adquirido una propiocepción distinta, tenga respuestas más aceleradas o distintas para evitar el trauma. Entonces, la insuficiencia neuromuscular puede verse manifestada en estas situaciones, cuando el deportista no sabe responder ante un cambio repentino de posición, de centro de gravedad o alguna caída.
Y las alteraciones de la biomecánica y del movimiento es prácticamente lo que pasa en el trauma, que se hace se fuerza una rodilla en un movimiento en barra o en una rotación que no está diseñada para hacerla y genera la ruptura. ¿Cómo podemos prevenir en atletas esto? Y pues esta prevención la podemos extrapolar hasta en usuarios que no son deportistas. Y hay que trabajar en primer lugar de manera sistemática la musculatura flexoextensora en los miembros inferiores, iniciando desde la cadera, porque aparte de que vamos a tener un grado de fuerza mayor en estos músculos, la respuesta ante cambios de velocidad, ante caídas repentinas, ante giros va a ser mayor y la resistencia que el músculo va a poner va a ser más grande y va a impedir que se vea esa alteración en la biomecánica del movimiento. La reeducación de patrones compensatorios, esto lo pueden ver en usuarios o en deportistas que tienen formas peculiares tanto de caminar como de correr. Y estos patrones generan algún grado de lesión, generan algún grado de estrés en las articulaciones. Pues, personal de rehabilitación puede verificar dónde está esa alteración y dar un grado de reeducación para lograr hacerlo de la manera óptima. El trabajo de flexibilidad es primordial también, porque dependiendo de la flexibilidad muscular es el grado que pueda una estructura resistir alguna alteración en la rotación o alguna alteración en el movimiento esperado. Y ahora hablamos de la propiocepción. La propiocepción usualmente nosotros la pensamos o se maneja que es la posición de una articulación o el cuerpo en el espacio. Pero sí el el concepto de propiocepción es un poco más amplio, es el que nos da a nosotros la capacidad de reaccionar ante un cambio tanto del centro de gravedad, de base de sustentación, de la calidad del suelo. Es la forma en la que tenemos como humanos de adaptarnos y prevenir en primer lugar caídas, colisiones. Es la forma en la que ubicamos espacialmente todo el cuerpo. Y los propioceptores están ubicados en todas las articulaciones del cuerpo, no solamente en los miembros superiores. Pues el trabajo propioceptivo se tiene que iniciar desde miembros superiores, caderas, miembros inferiores, pies, para lograr que el usuario o el deportista a la hora de tener una exigencia de un cambio brusco de velocidad, de un cambio brusco de movimiento, pueda responder sin generar una lesión. Y eso es lo que le da como una ventaja ante cualquier tipo de injuria en los casos que sean terribles, pero en los casos, por ejemplo, de lesiones, de traumas, de impacto, pues es más complicado. Las características clínicas, eso es lo que nosotros como clínicos podemos verificar, que cuáles serían los síntomas más frecuentes. Dolor en la articulación, específicamente localizado en la articulación, con tumefacción articular leve al inicio, que después va a generar más inflamación y un edema bastante marcado. Y por último, es esa sensación de inestabilidad y es aquel síntoma que nos manifiestan. Los usuarios nos dicen, yo siento que la rodilla no tiene un tope, que cuando yo estoy de la rodilla se me baja. Entonces nosotros como clínicos, en este preciso momento, de explicar una de estas causas, podemos tanto referir de manera oportuna al centro de atención que tenga el manejo de una evaluación por ortopedia o el área quirúrgica encargada en este caso. Aparte de eso, si nosotros vimos, eh, como estábamos manifestando en el caso clínico, el paciente después del trauma no pudo levantarse. Y esto es algo muy característico, aunque sea una caída de poca altura o un salto, sea un trauma, un golpe que no parezca muy fuerte, sus usuarios no logran ponerse de pie. Y la inmovilidad es inmediata. Así que eso nos tiene que dar como la idea de que estamos ante la sospecha de fractura. La rehabilitación, ya entrando un poco más en la materia de la ponencia, vemos que es algo compleja, ya que usualmente no es una sola lesión, casi siempre puede estar asociada a alguna estructura
además del ligamento cruzado anterior. Y aparte de eso, el componente emocional de los deportistas es bastante importante, ya que no solo está perdiendo una función, sino que está perdiendo una forma de ganarse la vida, lo que él hace y lo que él ha entrenado para lograr hacerlo. Entonces, siempre el acompañamiento emocional debe estar. El riesgo a recaídas es bastante grande, ya que los tiempos tienen que ser bien específicos, tienen que ser las condiciones de rehabilitación tienen que ser dictadas de manera precisa para evitar tanto enroncar ese ligamento romper, ¿verdad? Y eso también puede hacer al usuario ante una caída, ante que no puede utilizar las muletas y se caiga, que sufra un movimiento inadecuado, ya que él está acostumbrado a cierto tipo de actividad física y quiera recrearla y tengamos este tipo de lesión del nervio. Y a la larga, el riesgo de osteoartrosis en la rodilla afectada es más alto. El manejo debe de ser totalmente individualizado, tomando en cuenta los aspectos propios de cada paciente. En eso va desde estilo de vida, condiciones sobreagregadas, qué deporte participa en el caso de deportista, alguna enfermedad que tenga sobre, porque recordemos que estos son ejercicio físico, entonces pueden estar condicionados por alguna alteración en caso de usuarios que no sean. Así que el manejo de rehabilitación tiene que ser individualizado en todos los aspectos. ¿Cómo rehabilitar? Este es un parámetro que nos va a dar una preparación previa en el caso, por ejemplo, de nuestro usuario, que él va a someterse a una cirugía. Pues este se llama rehabilitación operatoria, en la cual las metas serían mantener el patrón de marcha sin generar otros patrones aberrantes que sean más nocivos, mantener un rango de movimiento activo de 0 a 90, ¿verdad? Que no es completo, pero se mantiene funcional y se ha visto que al mantener un rango funcional la recuperación es un poco más rápida. Y la prevención de la atrofia y hipertrofia muscular, porque los músculos, por ejemplo, el cuádriceps, que es el principal extensor de la rodilla, al estar bien tonificados, nos da un grado de ventaja para la rehabilitación. Y en esta parte preoperatoria, entonces nosotros podemos también trabajar con clínicos. En el caso que detectemos que el usuario esté esperando, que no sea atleta y esté esperando, esté en un proceso de preparación para una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, él necesita tener una terapia preoperatoria para así garantizar el éxito de esta intervención. Así que en ese momento puede ser de cualquier nivel, hacerse la referencia oportuna para las áreas de rehabilitación para iniciar un trabajo preoperatorio. La rehabilitación postoperatoria, como su nombre lo dice, ya es en el cual se ha realizado la cirugía y es de manera inmediata. Los metas terapéuticas son las movilizaciones inmediatas de las articulaciones, tanto distales como proximales, para evitar ese grado de dificultad que va a tener el usuario si queda demasiado tiempo. Pues en sí una meta también es prevenir la prevención de la inmovilidad, la recuperación de la fuerza muscular que en su momento se va a perder por el encamamiento, y nosotros tenemos que ir a trabajar para recuperar ese grado de fuerza no solamente en la articulación, la recuperación del control neuromuscular y proprioceptivo. Recordemos lo que mencionábamos al inicio, que en las lesiones del ligamento cruzado, la propriocepción se ve alterada desde el momento que hay una lesión. No digamos desde el momento ya que el usuario tiende a estar sentado mucho tiempo, encamado, abandona sus actividades físicas que hacía antes por el dolor del edema y el postquirúrgico. Y este quizás sería la meta exclusiva para deportistas, para atletas, el retorno rápido y seguro de las actividades deportivas. No hay un tiempo estricto establecido. Por ejemplo, en los casos anteriores de los jugadores de élite,
nos mencionan que ellos en 6 meses estaban recobrando la actividad física, pero la actividad física deportiva a la intensidad que la realizaban antes. Pero las revisiones nos mencionan que puede variar un poco entre 6 a 8 meses, 6 y 10 meses, pero que al año tiene que estar esa actividad deportiva completamente recuperada. Estos cuadros son los planes terapéuticos sugeridos en base a los lineamientos, en base a la bibliografía, a los estudios que se han realizado en atletas, y es cierto que son bastante extensos, pero lo que yo quiero recalcar en este caso es que veamos los tiempos de evolución. Si verificamos el tiempo de evolución que nos menciona, es que de la semana 0 a la semana 4 tenemos que iniciar, o sea que no hay un tiempo entre cirugía y rehabilitación, así que la referencia tiene que ser inmediata y el trabajo tiene que iniciar inmediatamente, y si es posible, iniciarlo intrahospitalariamente. Y si verificamos, nos menciona que hay varias modalidades para iniciar con el proceso de disminución del dolor, de cicatrización y de reducir la inflamación, en los cuales tenemos todos los agentes físicos que conocemos, desde crioterapia, la termoterapia, la magnetoterapia. De ahí también tenemos algunas estimulaciones eléctricas que ayudan a disminuir el edema y las movilizaciones de la articulación y de la rótula, porque como les mencionaba, el movimiento es una medida antiedema también. Luego vemos que la otra meta, que es el ganar rango de movimiento. Y aquí quizás nos vamos a centrar en que nos menciona que hay que ejecutar ejercicios de movilidad articular en cadena cinética cerrada en un arco de activo de movimiento de 0 a 90 en flexos de extensión, y de ahí progresando según tolerancia de 0 a 110 o según el paciente tolere. Entonces, lo que hay que recalcar de estos movimientos es que son paulatinos y que son individualizados. Si nuestro paciente tiene un grado de movimiento previo que ha mantenido, pues de hecho vamos a iniciar a trabajar hasta lograr, por ejemplo, los 110 grados. Y después de esto vamos a ir progresando de manera paulatina hasta llegar a la flexión completa, sin generar un estrés sobreagregado. Y si vemos en la línea de rango de movimiento, hasta el final, tenemos que nos inician a hablar de las extensiones. O sea, las extensiones en estos casos ya son algo bastante delicado, que tenemos que ir trabajando poco a poco y verificar si el ligamento aún no genera algún grado de estrés sobreagregado, ya que la extensión de la rodilla es donde se manifiesta la función total del ligamento. Y luego con la reeducación y o ganancia de fuerza muscular, vemos que nos recomienda entender ejercicios isométricos, isotónicos, ejercicios de contracción simultánea entre extensión y flexión, que no generan un movimiento articular como tal, y ejercicios excéntricos isquiotibiales, que son los que están en la parte de atrás de la pierna, sin generar algún movimiento como tal de la tibia o generar extensión de la rodilla. Y eso nos recomiendan a las 4 semanas. Estos planes, así como son de voluminosos, no quiere decir que nosotros vamos a indicarle toda esta lista a nuestros usuarios, sino que después de una evaluación minuciosa podemos verificar cuáles de ellos son con el que se va a ver mejor beneficiado y cuál va a tener una probabilidad o un porcentaje de éxito mayor, cuál es el que no va a generar estrés sobreagregado y cuál es el que no lo va a lastimar, porque recordemos que aparte del ligamento puede haber otra estructura que esté afectada. Y si vemos cómo va evolucionando el manejo, de las 4 semanas podemos pasar de las 9 a las 12 semanas posterior a la lesión. En estos casos, ya cuando pasemos, ya vamos llegando a los 2 meses de tratamiento, 3 meses de tratamiento, verificamos que los medios físicos ya no son una indicación como tal. Ya en ese tiempo la inflamación tendría que haber cedido, el dolor igual, y el ligamento tendría que estar comenzando reparándose de manera
autora él solito sin necesidad de un apoyo como tal de nivel físico. Y aparte de eso nos centramos ya en la reeducación y el aumento de fuerza muscular. Y si vemos, en este momento ya los ejercicios son un poco más intensos. Ya nos dice que podemos hacer ejercicios de potenciación en carga excéntricos de cuádriceps. Eso quiere decir que ya la rodilla está extendida y está generando una potencia mayor a la de las semanas anteriores porque la rodilla está mejor preparada para realizarlo. Ya a los 3, 4 meses ya vemos que la crioterapia es lo único que nos recomienda, pues, para hacer algún grado de dolor por el entrenamiento, algún grado de edema por el entrenamiento puede utilizar, pero de ahí ningún otro medio físico. Y hasta los 3, 4 meses ya vemos que aparecen las sentadillas a 90 grados y en combinación de ejercicios de cadena cinética cerrada. Quiere decir que ya puede hacer sentadillas con algún grado de peso. Y el riesgo de ruptura del ligamento que se reparó. Y aparte, a 4 meses, según esta revisión, ya podemos iniciar con los gestos deportivos específicos de la rama que él participaba. Esto ya es específicamente en atletas. Por ejemplo, jugadores de fútbol ya pueden comenzar a realizar pases cortos, las recepciones de balón, algún ejercicio calisténico propio de ellos, pero sin lograr exigencias máximas. Y ya mayor de 4 meses, aquí ya vemos que sí, ya nos mantienen siempre los ejercicios que ya son más exigentes, casi llegando a la intensidad que tenía previo a la lesión, y los gestos deportivos específicos ya están de lleno en el plan terapéutico. Quiere decir que aparte del terapeuta físico, el entrenador tiene que estar ya a la par de este deportista para ir generando su opinión de qué ejercicios pueden realizar y reducir la probabilidad de algún tipo de lesión o algún tipo de estresor agregado en esos días. Y aquí sí ya llegamos a más del año, nos menciona en la última fila, porque al año se retorna la actividad deportiva plena. Pero como vemos una vez, son casos propiamente individualizados. Esta revisión, si no me recuerdo, del 2023, esta revisión nos da un tiempo de 1 año para retomar su actividad física plena. Pero vemos, bueno, dependiendo de la modalidad del deporte, hasta la posición de deporte en el juego que tenga él puede afectarlo, condición física previa, edad, todo eso suma para que el retorno sea más rápido y más exitoso. Y en estos casos, el tiempo, es verdad que entre más rápido sea, él va a retomar su actividad física, la forma de ganarse la vida, pero en algunas situaciones lo que tiene que ir dictando es la progresión del paciente. Y esperar un poquito más, a veces es la diferencia, para que él pueda integrarse de manera adecuada. Pero todo depende de las evaluaciones periódicas que se le estén realizando. Por eso, en el caso clínico, si recordamos, al cumplir las 12 sesiones, viene otra vez la evaluación física, la evaluación por el médico, y cuando ya se puede decir si va a haber algún cambio terapéutico. Lo más seguro que sí, si el usuario ha tenido una progresión de la flexión, el dolor ha bajado, ha tenido un rango de movimiento más sencillo, más fácil de realizar sin dolor, ya se puede ir progresando poco a poco a la ganancia de fuerza para que este movimiento lo vaya recuperando hasta llegar al año donde ya el usuario, el deportista, tiene que volver propiamente a su actividad física. Y en este caso vemos que aparte de los ejercicios y de la educación que vimos de los movimientos, de los arcos de movimiento, vemos que siempre hay que trabajar la reeducación propioceptiva y el reentrenamiento de marcha. Esto quiere decir que el usuario, el deportista, tiene que mantener esa habilidad de adaptarse ante los movimientos, ante los cambios de postura, ante los cambios de planos inclinados y no sufrir caídas de tensión. Por eso que nos menciona que los ejercicios de balanceo estático y propiocepción monopodal o bipodal pueden iniciar desde la semana 0
Quiere decir que no vamos a exigir tanto la rodilla que ha sido operada, pero que tenemos que adaptar esos ejercicios a la condición de cada paciente. No vamos a iniciar hasta los 4 meses, porque en ese tiempo hemos perdido esa propiocepción residual que mantenía, y recuperarla es un poco más complicado. Sí, con el reentrenamiento de la marcha, pues ahí nos va dando las diferentes modalidades que vamos a ir utilizando, como el reentrenamiento de marcha con 2 muletas, la deambulación utilizando muletas con apoyo a tolerancia del mismo afectado, pero todo dependiendo de la evolución y el tiempo que se va haciendo. Menciona que esto podría ser de la semana 0 a la semana 4. Y tenemos que siempre recalcar que va a depender de cómo vaya desarrollando el usuario en sus distintas terapias. Por eso es que el equipo siempre está pendiente de la evolución, de algún malestar o de alguna gestación que tiene el usuario durante la terapia. Igual en este caso siempre mantenemos la reeducación propioceptiva, y lo que quiero es que lleguemos ya en la semana 9 a 12, ya bien avanzado el proceso. Vemos que los trabajos y equilibrios de coordinación y los ejercicios de coordinación son un poco más exigentes, y vemos que también lo combinan con el entrenamiento funcional. Eso quiere decir que ya vamos integrando un poco las actividades deportivas. Y con la marcha ya también ya es un poco más exigente, porque nos dice que pasamos de un momento de solo caminar en muleta a caminar de 10 a 20 minutos y agregar ese componente funcional en el deporte que se desempeñaba. Por ejemplo, en el caso de los basquetbolistas, cuando tienen una lesión como tal, se puede ver, pueden hacer esa marcha realizando rebotes de balón para no perder la coordinación que tenían previo a la lesión. Igual en eso ya vamos a lo último, que hacían los 4 o 5 meses, ya la estabilidad de la pierna lesionada sobre un disco inestable, luego sobre una plataforma rectangular inestable. Estos son los ejercicios propioceptivos clásicos que se realizan, pero que son mucho más exigentes que solamente caminar sobre un plano inclinado. En este caso ya tendríamos que tener un grado de resistencia tanto muscular, y la lesión ya estar en un grado de mutación alto para poder realizarlo y no tengamos una posible lesión. En este caso, ya con 4 o 5 meses, después de todo el periodo terapéutico, está más que bien establecido, y vemos que ya en marcha ya pasamos a una etapa distinta, ya pasamos al trote, a correr, a la marcha funcional, dependiendo de la actividad física, y ya el entrenamiento se puede reincorporar, ya puede tener alguna actividad física previa a la que tenía antes de la lesión. Y en este caso es todo lo que yo les traía para esta tarde, y como les digo, tratamos de ampliarlo a lo deportivo, y como tal, ahí se puede también extrapolar a los usuarios que no sean atletas. Y hay que siempre tener bien claro y reforzar el trabajo del equipo multidisciplinario, que es de vital importancia, tanto el equipo de rehabilitación, tanto el equipo de psicología, el equipo quirúrgico y la referencia oportuna para evitar los tiempos prolongados entre cirugía o entre lesión y rehabilitación. Bien, gracias, doctor Martínez, por esta ponencia. Veamos qué preguntas tenemos en el chat. Dice, saludos desde el Hospital San Pedro de Usulután. Residentes del IRI, saludos doctor Martínez, excelente caso clínico de parte de residentes de medicina física y rehabilitación del IRI. Mercedes Alvarado dice, en base a qué deciden si hacen injerto patelar o si lo hacen con Armstrong, o cómo varía el protocolo de fisioterapia, o es igual en ambos casos. No, en estos casos, dependiendo también de dónde se realice se saque el tendón donador, puede variar un poco la modalidad de la terapia. Por ejemplo, se menciona que el ingreso del tendón patelar es el que se tiene que utilizar es el más idóneo, por así decirlo.
pero en estos casos sí podríamos parar un poco el grado de retroextensión, pero no tendría que ser mucho. O sea, tendría nada más que iniciar un poquito más tarde el fortalecimiento del cuádriceps, pero siempre abarcarlo, no se puede dejar de lado porque la sección del tendón es bastante pequeña, pero como digo, igual esta ya es un poco más quirúrgica, la decisión del tendón que van a tomar proviene propiamente Del del ortopeda. ortopeda quirúrgico y pues varía un poco el protocolo de rehabilitación, pero no son variaciones exageradas, sino que se tiende a esperar un poquito más en algunos grados de fortalecimiento, ya que el tendón ha sido pues levemente seccionado para tomar el injerto del ligamento cruzado anterior. Okay. Y usted mencionaba algo muy importante, que no nos casamos exclusivamente con protocolos, sino que viene un proceso de evaluación y de todo el componente del entorno del paciente, además de su condición de salud, la condición de la lesión en ese momento, y de esa manera se establece un plan terapéutico, un plan de intervención. Bueno, dice doctora, bueno, excelente ponencia, doctor, felicidades, Gabriela Sarabia. El otro dice Norma Carolina, Departamento de Fisioterapia, el Hospital Nacional Chalchuapa presente. Adriana Cruz, excelente presentación. Un saludo para el doctor Martínez desde el Centro de Rehabilitación de Oriente. Bien, sí es importante y gracias a usted en el sentido que nos muestra tanto esa correlación de los casos con la conexión de ese componente teórico, del por qué, precisamente en la intervención de fisioterapia, por qué no debo aplicar X fuerza o X movimiento en un proceso que recién voy iniciando, porque no voy a obligar al paciente a realizar estas actividades a pesar de que ya esté establecido en el plan. Sí es importante para nosotros un poco, y hacerlo así hincapié, en el manejo del usuario por múltiples disciplinas. ¿Verdad? Un poco en este ejercicio, precisamente cuando un médico general, un médico tratante, un médico ya sea ortopeda, debe de referir al área de rehabilitación. Ok, estos casos, por ejemplo, con el de nuestro caso clínico, pues justo postquirúrgico se realizó la referencia. Por fortuna, pues se operó e iniciar su proceso de rehabilitación. En los casos de primer nivel, médico tratante, médico de familia, pues antes de tener una sospecha de una lesión, en la cual tenemos que unir los criterios clínicos, la clínica propia del paciente, la patología del trauma de la lesión, tenemos que hacer un trabajo multidisciplinario. Puede tanto ser referido a la área de rehabilitación, para realizar un proceso como tal de rehabilitación, pero sin dejar de lado el área clínica, porque el ortopeda también tiene que evaluar mediante pruebas de imágenes, mediante unas otras técnicas y determinar si esto merita, ¿no? Sí. Y también es bastante importante el trabajo prequirúrgico, ya que se ha demostrado que el éxito de la rehabilitación es mayor cuando se inició antes de la cirugía. Sí, eso que usted menciona es importante porque muchas veces el caso llega a un primer nivel y decimos, no, no le hagamos nada, esperemos que lo evalúe el ortopeda, ¿verdad? Que dé plan de intervención quirúrgica, pero usted hace mención al antes de esa cirugía. Es importante una intervención de fisioterapia o de rehabilitación. Y los otros factores, sabemos que en este caso no estamos enfocando a lesiones deportivas, sí es importante como qué recomendaciones se le tiene que dar a este atleta una vez se plantea un plan de intervención. Bueno, en este caso es importante dar las recomendaciones que van a acompañar a su proceso de rehabilitación y no solamente centrarnos en los ejercicios, sino que, por ejemplo, hablábamos mucho de la salud emocional. Eso es de vital importancia para mantener tanto la motivación del deportista y también porque estamos que la lesión atentó contra la forma de ganarse la vida. Entonces, la depresión puede llegar en cualquier momento. Así que el apoyo emocional es fundamental y el apoyo nutricional también es base para ello, para tratar de evitar por el grado de sedentarismo obligado que va a tener, es verdad que va a hacer ejercicio, pero no va a ser en la exigencia que hacía previamente, un ejercicio
aeróbico que hacía antes, que era de mayor exigencia, de mayor gasto, va a ser distinto y va a ser más enfocado. Entonces, la cantidad de proteínas, la cantidad de carbohidratos tiene que ser también regulada. Igual el descanso, no sobre la sobreexigencia y el apoyo familiar, de vital importancia, y no dejando de lado la educación. Tenemos que decir, trabajar con el paciente y con sus familiares o su red de apoyo. Esta es una lesión difícil, que puede ser un poco prolongada el proceso de rehabilitación, pero es posible hacerlo. Sí, eso es el que acabas de mencionar es importante porque muchas veces el usuario va con la expectativa que en 4 semanas ya va a poder iniciar su actividad física, ¿verdad? En este caso las prácticas, pero usted nos ha mencionado durante la ponencia que mínimamente es un año en el proceso de rehabilitación, que obviamente va a depender de todas las condiciones que el usuario tenga. Y también nos gustó mucho la parte que usted hace esa correlación utilizando la CIF, para que no solo nos enfocamos en el componente médico, sino que vemos a la persona en su entorno y todas esas barreras o facilitadores que esa persona puede ser, y que para el equipo de rehabilitación es sumamente importante que seamos un facilitador, como en el caso del caso clínico, ¿verdad? Que seamos facilitadores de ese proceso de rehabilitación. Bueno, no sé si hay algo más, si no, agradecer su participación en esta tarde y los invitamos para la próxima. Bueno, hay una pregunta, dice Alex Vigil. Hola, buenas tardes, saludos desde Santa Ana en relación al manejo del contexto de la lesión. De la lesión, ¿cuál o cuáles serían las indicaciones de uso de órtesis? Pues buenas tardes, excelente pregunta. Sí, en estos casos de lesiones de ligamento cruzado anterior como cruzado posterior, aún se mantiene el uso de las rodilleras con tope anterior en estos casos para prevenir una extensión excesiva, pero aún hay bastante evidencia que la sostiene, y hay algunas otras evidencias que también mencionan que tanto el ejercicio y el trabajo de propiocepción puede generar un efecto igual o mejor que el uso de la órtesis. Así que todavía está un poco en discusión sobre el uso de las rodilleras con topes, pero sí, se indican bastante. Porque sí, esto es muy importante precisamente porque muchos usuarios podían llegar solicitando una órtesis, ¿verdad? Sí. Y no en todos los establecimientos se cuenta con eso, pero hacer hincapié precisamente en el proceso de rehabilitación y que la evaluación tiene que ser de manera individual, y va a ser el médico fisiatra el que va a sugerir qué tipo de ayuda técnica o en ese caso es necesaria, porque lo vimos en el caso clínico, recomiendan muletas y luego bastón canadiense, y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, dice Carlos Alberto Díaz Santos, buenas tardes, excelente ponencia, y difícilmente debe ser considerada la prevención general y alimentación a nuestra población infantil y tercera edad. Saludos, Carla Díaz de Luis. Bien, gracias entonces por su participación y los esperamos el próximo mes.